En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por ella fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Amén. Y bueno, estamos en este domingo especial en el que escuchaba yo el comentario ayer que se me hizo muy importante notar que era precisamente eh, el hecho de que la penúltima fiesta mayor de nuestro calendario, que es precisamente hoy, es la única, junto con el Domingo de Todos los Santos, en el que no conmemoramos un hecho bíblico en sí, no conmemoramos un evento de la escritura como tal, pero sí la doctrina y en este día particularmente el fundamento de la enseñanza bíblica, que es la alabanza al Dios Trino. Y qué interesante, hermanos, es tener precisamente todo este tiempo después en el que meditamos en la fe del Señor a quien nosotros confesamos. Y fíjense, hermanos, la tradición de la iglesia nos enseña a través de estas series de domingos que primero es necesario el fundamento de nuestra fe, es decir, con la obra salvadora del Señor Jesús y el ministerio del Espíritu Santo, para entonces, ahora sí, de alguna manera comenzar a hablar de nuestro Dios. Qué interesante, entonces necesitamos primero la intervención de Dios para nuestra salvación, la intervención de Dios para aplicar esa salvación en nosotros, para entonces, decía un maestro mío, sentirnos teólogos y empezar a hablar de nuestro Dios. Y hermanos, el pasaje que vemos hoy en el Evangelio según San Juan capítulo 1 termina precisamente con una frase muy bonita para nosotros que dice, hasta hablando de la palabra de Dios, es decir, nuestro Señor Jesús, dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y en este aspecto, hermanos, vemos allí no nada más la palabra de Dios, sino también el testimonio de, por ejemplo, San Juan. San Juan que habla, pues, muy de incógnito. Obviamente se tiene que mencionar a sí mismo a fuerza, pero si se menciona a sí mismo es para darnos testimonio de esta palabra que una vez vino a su encuentro. Pero también, hermanos, si hablamos de encuentros, qué distinta fue la experiencia del apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, que dice que yendo de camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Vean la interesantísima comparación entre entre San Juan capítulo 1, perdón, y Hechos 9. Vean la diferencia entre el encuentro que tuvo San Juan con aquella luz verdadera y el encuentro que el apóstol San Pablo está teniendo con esta misma luz. Y qué interesante, hermanos, que el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que a nosotros, hermanos, la palabra que en nuestra humanidad más nos resuena, pues es precisamente la que viene en el versículo 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y es que, hermanos, encontrarnos como creyentes o no creyentes,
a esta luz verdadera, encontrarnos al Dios Trino en nuestra vida humana, como vimos en los ejemplos que acabo de mencionar, tiene uno de dos efectos. Y hermanos, cuando nos encontramos nosotros con nuestro Dios, obviamente la palabra de Dios nos enseña que no lo vemos a Él personalmente, pero sí vemos lo que no somos. Si bien no vemos la plenitud de lo que Él es, sí vemos la parcialidad, sí vemos la mediocridad de lo que nosotros somos. Y es que, hermanos, encontrándonos con nuestro Dios y con su luz verdadera, es bastante fácil, si bien no verlo a Él entero, sí es fácil vernos a nosotros como estamos a medias. Y hermanos, la más fácil de todas estas formas en las que vemos nuestra parcialidad, nuestra mediocridad, es cuando analizamos nuestra vida. Fíjense, hermanos, cómo curiosamente, a pesar de que es muy raro que pase, a pesar de que es prácticamente imposible sin el Señor tener una vida plena, muy parece en nosotros, en la vida humana, que tenemos un concepto de vida plena. Tenemos un concepto de una vida feliz, de una vida gozosa, y es muy raro que pase, realmente nunca pasa. Y aún así seguimos teniendo este ideal de lo que es una vida de plenitud, una vida de gozo, lo vivamos o no. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nos encontramos con la majestad de nuestro Dios, por ejemplo, no con su persona, sino con su gloria, en la creación, en las situaciones de nuestra vida? O vaya, con incluso este concepto que de dónde habremos sacado, y vemos que no la hacemos. Vemos que no alcanzamos, vemos que no lo vamos a lograr. Fíjense, hermanos, muy curiosa es la doctrina humana que a fin de alcanzar este ideal imposible que es la plenitud, la alegría, a fin de llegar ahí, justifica o de alguna manera aprueba el desatendernos de varias cosas, el vivir moralmente equivocado, el vivir haciendo mal, el vivir para uno mismo con tal de llegar a la felicidad. Y hermanos, estas son corrientes modernas que en su doctrina satánica dicen, tú tienes el derecho de ser feliz. Tú tienes la oportunidad, no la oportunidad, el derecho, vamos a llamarle la obligación de ser pleno. Y para llegar a ello, pues lo que tú puedes desatenderte del mundo, puedes desatenderte de la ley de Dios, puedes desatenderte de las necesidades que hay en la vida humana tuyas y de la familia o de tu trabajo. En el trabajo, por ejemplo, si mi objetivo es ser pleno, ¿qué puedo hacer en mi trabajo para conseguirlo a como sea? En nuestro país yo creo que tenemos esta expresión que dice, hacen que me pagan, hago que trabajo. Porque mi derecho es ser feliz. Y si para ser feliz tengo que ser mediocre en mi trabajo, adelante. En la familia, sí, como mi obligación, como mi derecho es ser feliz, pues me pongo a mí primero y desatiendo a la familia. Tantos hombres y tristemente tantas mamás también que se desatienden de sus familias para perseguir su felicidad. Y hermanos, dije doctrina diabólica simplemente porque es lo opuesto a la doctrina
de la palabra de Dios. Y hermanos, el corazón de la Navidad, el corazón de la doctrina de la encarnación es completamente lo opuesto. Porque hermanos, el único que tenía derecho propio, adquirido y ganado, de ser feliz, lo que sea que le llamemos feliz, el único que tenía el derecho de ser pleno porque lo era, dice Filipenses, se despojó a sí mismo y dice el credo, por amor de nosotros y por nuestra salvación. El Señor Jesús no se puso a sí mismo primero, no buscó su felicidad, no buscó su plenitud. Porque hermanos, la felicidad es por gracia, no por obras. Porque el gozo, porque la alegría se consiguen con la misericordia de Dios y no con lo que se nos ocurra atropellar, lo que se nos ocurra negar con tal de ser felices. Y es que, hermanos, cuando nosotros al final de cuentas, después de seguir ideas humanas, después de seguir nuestro pensamiento, después de poner nuestros objetivos de vida en primer lugar, pues muy triste, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en el universo en el que vivimos, que es reflejo de la gloria de Dios, en la situación en la que estamos, que es un reflejo pequeño de lo que es nuestro Dios, todo sigue funcionando, nosotros lo consigamos o no. Y hermanos, no estoy hablando de situación financiera, de situación emocional, porque hasta las personas en mejor situación financiera, porque hasta las personas en una situación emocional perfecta y plena, por así decirlo, si no está el Señor en sus vidas, fíjense hermanos, dice el versículo 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si lo pusiéramos en palabras vulgares nuestras, como dice la tradición romana, ves la tormenta y no te arrodillas. O ya estás viendo y todavía le sigues en nuestra jerga popular. Y fíjense cómo compara el Señor a este estilo de vida que se confronta y que se opone a la doctrina de nuestro Dios. Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hermanos, tristemente, oponernos a nuestro Dios, como lo enseña la Escritura, es prácticamente quitarnos de nosotros todo lo que el Señor tiene planeado para nosotros, porque hermanos, la felicidad no está mal, porque hermanos, la abundancia no es un pecado, los ricos no son pecadores, ese no es el punto. El Señor quiere bendecirnos de estas maneras. El problema es que si no lo hacemos como Él quiere que lo hagamos, como Él sabe que es mejor para nosotros, pues naturalmente es muy posible, y digo muy posible, no siempre es el caso, que nuestra vida vaya de mal en peor. Tenemos este proyecto de vida y todo sale mal. Tenemos este proyecto, esta oportunidad y todo sale mal. Porque hermanos, en esas situaciones en las que vemos que todo sale mal, en esas situaciones en que la doctrina humana nos queda mal, en esas situaciones en las que aunque sea nuestro derecho no conseguimos ser felices, en el que aunque sea que vivamos inmoralmente, en el que aunque sea que vivamos desviadamente o desinteresadamente, nos sigue yendo mal, en todas estas situaciones en las que no la hacemos, vemos bien claro, hermanos, y sin siquiera haber acercándonos al Señor, lo miserable que es nuestra condición y lo pequeña que es nuestra capacidad. Tan pequeños somos, tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos
estabilidad emocional, social o lo que ustedes quieran o no la tengamos. Estas circunstancias, hermanos, nos enseñan lo pequeño que somos. Y vean cómo estaba Saulo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hermanos, qué triste es que el Señor, qué triste digo, pero tampoco tan triste, es que el Señor tenga que dejarnos ciegos, que el Señor tenga que dejarnos con una espina dañada, como en el caso de San Pablo, por nuestro bien. Qué triste que el Señor tenga que vaciar nuestras casas llenas de todo bien que no llenamos, tenga que vaciar nuestras cisternas que nosotros no cavamos, y tenga que secar nuestros viños y olivares que no plantamos, para que no se nos olvide que nos sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y sí pasa. Y lo vemos en las circunstancias de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que no todo encuentro y no el único resultado de encontrarnos con nuestro Dios es ese, que sí lo es por amor a nosotros, pero no nada más ese es el resultado. Porque, hermanos, a pesar de que, como dice San Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, vean el comentario tan hermoso que hace en la siguiente línea. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque, hermanos, encontrarnos con nuestro Dios, presentarnos delante de su grandeza, no nada más tiene que ser para mostrarnos nuestra pequeñez. No nada más tiene que ser para mostrarnos lo que no somos, para dejarnos ciegos ante las falsas doctrinas humanas, para dejarnos en el suelo que tanto necesitamos a veces. Encontrarnos con nuestro Dios es para que podamos también decir como San Juan, y veamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque, hermanos, para el cristiano, que sí, a lo mejor su primer encuentro fue difícil, que sí, su primer encuentro, pues posiblemente, y la mayoría de sus encuentros con nuestro Dios sean tristes, necesariamente. Para el cristiano, encontrarnos con nuestro Dios es encontrar a nuestro Salvador. Porque en nuestro Dios, hermanos, no nada más, como dice la Escritura, encontramos lo que no somos, encontramos lo que no podemos hacer, sino que también encontramos lo que Él es y lo que Él puede hacer. ¿Saben por qué, hermanos, al cristiano no le es gran problema lo que no puede hacer? No le es gran problema lo que no puede conseguir. No le es gran problema lo que no pueda hacer por sí mismo. Porque el cristiano sabe que, habiéndose encontrado con nuestro Dios va a hacer por él todo lo que él no ha podido hacer. Nuestro Dios va a poder conseguir todo lo que el cristiano no ha podido conseguir. Nuestro Dios, como lo fue en la encarnación, será todo lo que nosotros en nuestra debilidad no podremos ser. Y hermanos, qué bonita es la Escritura, porque encontrarnos con nuestro Dios no nada más, decía yo, es para vivir cosas tristes, es para vivir problemas, porque encontrarnos con nuestro Dios como cristianos es encontrar nuestro refugio, es encontrar nuestra plenitud, es encontrar nuestro descanso. Y allí está la esperanza cristiana, hermanos. Dice el apóstol San Pablo,
Curiosamente, y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Por cierto, es una cita del apóstol San Pablo. Y vean, hermanos, cuando la palabra de Dios llegó a San Pablo, cuando después de este encuentro que lo dejó ciego y lisiado, dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas, esas escamas humanas que también nosotros tenemos, y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado. Y vean qué bonito termina este encuentro del apóstol San Pablo, que empezó muy feo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Hermanos, anhelemos estos encuentros con nuestro Dios a través de la Escritura. Estemos dispuestos, hermanos, a ver nuestra pequeñez, a ver nuestra futilidad. Porque sabemos, hermanos, que no nada más es eso lo que recibimos no nada más es eso lo que pasa cuando venimos ante nuestro Dios, porque también con Él se caen las escamas de nuestros ojos y se recobran nuestras fuerzas. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has concedido por la obra salvadora de tu Hijo Jesús esta oportunidad de, como dice la Escritura, de venir confiadamente al trono de la gracia. Y gracias, Padre, porque aunque en muchas ocasiones encontrarnos con tu palabra y encontrarnos con tu ley, Señor, será difícil, también sabemos, Padre, que siempre, justo después de ser tirados al suelo y de ser dejados ciegos por tu justicia, tú, Señor, por tu palabra, por el amor que tienes para nosotros, también harás que caigan las escamas de nuestra ceguera humana. Harás que caigan la ceguera de nuestra ignorancia. Y, Señor, tú nos darás el alimento. Tú, Señor, nos darás el sustento para que recobremos fuerzas. Señor, te pedimos que nos enseñes a esperar en ti. Sé, Señor, lo que nosotros no somos. Consigue, Señor, lo que nosotros no conseguimos. Y ayúdanos, Padre, a que después de haberte conocido y habernos encontrado contigo tantas veces, podamos decir, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sé con nosotros, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.